estamos comentando nuestro trabajo número 2. Para que tengamos alguna aproximación. Bueno, yo coloqué algunos centros de gravedad, 5 problemas, centro de gravedad, como decía yo, aplicaciones de las integrales dobles y triples, que son los cuerpos geométricos más usuales, los que más uno encuentra o lo que yo creo que se encuentra en construcción, ¿no? A propósito, les comento que el otro día conocí al profesor de estructura. No sé si será el mismo que le hace a ustedes estructura. ¿Lo hicieron ya o lo están haciendo el curso de estructura? Estamos haciéndolo, profe. ¿Cómo se llama, profesor? Julio Méndez. Ah, no, este es otro profesor. Es que en una reunión lo conocí y quería hablar con él para resolver esa inquietud que alguna vez yo les comenté, ¿no? Que uno en matemática no sabe mucho de la especialidad en el sentido de poder conversar y acordar algunos temas en que hay que enfatizar cuando uno enseña matemáticas, porque esos temas son los relevantes después para que lo usen en los cursos profesionales. Entonces, bueno, esos son problemas típicos de centro de gravedad. Algunos planos y otros en espacio. Pero bueno, ya con calma el miércoles los podemos ir ya analizando, o quizá el otro lunes. Ahí vemos. Hoy día tengo que terminar de ver algún aspecto de la materia también. Después hay unos problemas de polinomios de aproximación, un polinomio de Lagrange, y después regla de Simpson, un par de ejercicios de regla de Simpson. Simpson 1/3, otro más de Simpson 1/3. Ya lo explicaré eso de la velocidad, ¿no? Porque la velocidad es el espacio por el tiempo, entonces el espacio es la integral de la velocidad, por eso es que está dentro de este temario de las integrales aproximadas. Y después un sistema de ecuaciones lineales, que esta es la parte que no hemos visto, que hoy día vamos a comenzar a mirar, ¿no? La solución aproximada del sistema de ecuaciones lineales. Y después un sistema de ecuaciones no lineal, que también lo vamos a ver aquí este miércoles. Esa es la idea. Entonces, al trabajo de la prueba nos vamos a dedicar la semana próxima. Ahí de lleno vamos a trabajar juntos en este taller de prueba. Esa es la idea. Ahí vemos si son muchos problemas, pues pueden elegir, no sé, por decir algo, ¿no? Hay 12 problemas, 6 y 6, o 5 y 7, en realidad, ¿no? Podemos hacer que elijan alguno de estos problemas de centro de gravedad y alguno de los problemas de aproximación. Ahí lo vamos viendo, lo vamos definiendo eso en la medida que los vayamos trabajando, ¿no? Ya. Ahora, para completar la materia, ¿qué nos queda? Que es lo referente al sistema de ecuaciones. Tenemos que mirar en el último. Aquí está bien ubicado. En el último apunte, complemento de matemáticas, apunte de clases. Este que dice apunte al sistema de ecuaciones lineales. Y el apunte 4. No. 4 era el 5. Apunte al sistema de ecuaciones lineales. Tiene ese nombre. ¿Estamos bien? Sí que estamos bien. Ya.
Miren ustedes. Compartamos este apunte. Eso me dice que no está de más. Y esto habría que ya expandirlo. Entonces, habíamos visto estos sistemas de ecuaciones lineales que la pantalla se achicó un poco. Que son estructuras algebraicas, ecuaciones, sistemas, que tienen esta forma, este formato, y que se pueden trabajar como sus escrituras polinomiales, sobre todo el lado izquierdo, y también se pueden trabajar en forma matricial. Habíamos comentado lo que significa el rango de las matrices, cómo eso se puede usar para saber si esos sistemas tienen solución o no. Aquí hay un ejemplo que simplemente tiene buena intención colocar mucho ojo, ¿no? en estos sistemas de ecuaciones, porque acá la diferencia entre los dos sistemas es que hay una pequeña, lo que se llama perturbación. O sea, un cambio de valores en una milésima. Este termina en 7 y este termina en 6, en el orden de las milésimas, ¿no? Y la solución pasa de 1,1 a menos 666 a 834. O sea, esa pequeña perturbación hace que el sistema de ecuación tenga una solución bastante alejada de lo que era al comienzo del sistema. Es un ejemplo para indicar eso. Ahora, todos los sistemas lo que tratan es, mediante lo que se llama las operaciones elementales, hacer transformaciones de él, de tal manera de llegar a este sistema que es como el perfecto, ¿no? Se hacen transformaciones elementales en la matriz, como lo vimos el otro día, ¿no? Formando unos y ceros, y ojalá en estos sistemas que son cuadrados, que aquí una diagonal perfecta de unos y todo lo demás, las demás casillas de la matriz queden con cero. Si eso llega a suceder, entonces uno reescribe el sistema de ecuación y reescribirlo, como este producto de matrices, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Esos productos van siendo siempre igual a la incógnita, porque la incógnita queda multiplicada por 1. 1 por x1, aquí el 1 por x2, aquí el 1 por x3, y da la solución de inmediato. Ese es entonces la forma. Aquí está indicado lo que son las operaciones elementales y el método de Gauss-Jordan, que lo voy a mirar de nuevo. Aquí vamos a llamar a nuestro solucionador mágico, que ahora es Matrix Calc. No se olviden eso, anotarlo. Matrix Calc, que es un buen solucionador de todo este tema del álgebra lineal. Nuestro Matrix Calc, calculadora de matrices, ¿cierto? Y aquí tiene ventanas con varias aplicaciones. El que nosotros estamos usando en este momento es solución de sistema de ecuaciones lineales. Uno ahí presiona y por defecto aparece ese sistema. También yo le dije, si uno quiere más ecuaciones, más incógnitas, es cosa acá de pinchar más. Y aquí aparece entonces con 5 incógnitas. X1, X2, X3, y 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si uno no tiene más ecuaciones para rellenar, no importa, la deja vacía la otra. O sea, con esto me refiero, si aquí tengo 1, voy a colocar números, 2, 2, ya, menos 3, estamos inventando, por supuesto, un sistema, y acá 9. Dije aquí 4 y acá 9. 9. Podemos colocar aquí menos 1, menos 3,
4, menos 2, 5, 6. Y acá, menos 2, menos 5. Me pasé. Un 6 aquí, un 7 acá, un menos 5 aquí y un 4 acá. Es un sistema de 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Es bien versátil este programa, ¿no? Porque para cualquier cantidad de ecuaciones incógnitas, sean iguales o diferentes, el sistema va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el método que explicamos en la pizarra ese día? El método de Gauss-Jordan. Que si uno quiere saber cómo está operando, aquí lo hace. Aquí lo hace paso a paso. ¿Cierto? Ustedes hace memoria, lo que dijimos era, bueno, se trataba entonces de hacer aquí en la parte de la matriz que se llama aumentada, la parte izquierda donde van los coeficientes, estos son los términos libres, 964, los términos libres de este sistema, 964, y acá están sus filas, donde no ubicada la incógnita. Entonces se trata de hacer un 0 acá, después un 0 aquí, y aquí está explicado claramente cómo se va haciendo. Es seguir la lectura nomás, ¿no? Entonces, aquí va muy bien todo esto. Bueno, y llega a esta parte. Llegado acá, uno nota que ya no puede seguir haciendo más ceros. ¿No es cierto? Porque con hacer un 0 aquí, bueno, no es posible. Claro, con el 3 medio se podría hacer un 0 sobre el 14, pero le agregaría aquí un valor. Dejaría de ser 0. Entonces ya no se puede hacer más operación elemental. Por lo demás, esto cumple el hecho que yo le decía, uno hace tantas operaciones elementales cuando tiene que detenerse, cuando uno mira las filas, aquí con una especie de ojo, mira hacia la derecha y su ojo choca con un 1. Aquí también choca con un 1, choca con un 1. Y a medida que hace esa mirada, entonces, al avanzar de arriba hacia abajo, el 1 está más profundamente puesto en la matriz respecto del anterior. ¿Sí? Aquí el 1 está allí, el 1 está acá, está más a la derecha, este 1 está más a la derecha. Y ahí se terminó la cosa, no se puede hacer más. Entonces, esto es un sistema que tiene ahora una expresión de este tipo. x1, 0x2, 0x3 menos 34, x4 más 43, x5 igual 29 medio. Se traduce a un sistema de ecuación tradicional. Entonces aquí lo que hacen es despejar una variable en términos de la otra, ¿eh? Y lo dejan expuesto de esa manera, en términos de 2 parámetros, porque no se puede resolver. Tiene infinitas soluciones. Aquí lo dejan en términos de los parámetros de x4 y x5. Entonces todas las demás variables dicen x4 y x5 son los parámetros y sacan el x1, el x2, el x3 en términos de x4 y x5. Ahí está escrito, y el x4 y x5, bueno, queda paramétricamente expuesto ahí. Y esa es la solución. Entonces, es bien bueno este sistema porque si uno tiene dudas, sabe cómo se está construyendo la solución. Ahora, para efectos prácticos, cuando usen esto en sus programas posteriores, claro, tienen que acordarse de llegar bien a la aplicación Matrix Calc y aquí trabajar con este sistema. Ahora, hay muchas otras formas de resolverlo. Primero, recordemos qué significa el análisis de consistencia también, aprovechando que estamos acá en el programa. Análisis de consistencia significa saber si acaso hay infinitas soluciones, solución única o no hay solución. ¿Eh? Eso se llama el teorema de Rouchet-Frobenius. Se ve el rango de la matriz aumentada, que es 3, y el otro rango de la matriz no aumentada, o sea, lo que está a la izquierda, y también es 3. Entonces,
Y acá entonces, como el rango coincide, quiere decir que hay solución. Hay solución para ese tipo. Si fueran no coincidentes estos dos numeritos, los rangos, no habría solución. Pero aquí, como coinciden, son soluciones. Ahora, después para ver si hay infinitas soluciones o una solución única, bueno, hay que entrar a resolverlo. Ahí lo que hace el programa es resolverlo. Y acá se concluye que hay infinitas soluciones. Eso es. Pero siempre que hay menos ecuaciones que cóncavas, vamos a llegar a un caso de infinitas soluciones. No sé que sea cuando hay soluciones. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es entonces. Vayamos nuevamente al apunte. Ahí tenemos entonces el método de Gauss-Jordan. Ahora, hay otro par de métodos para resolver este tipo de ecuaciones que se mencionan, ¿no? Todos los libros aún lo traen, pero es un poco extemporáneo porque todos estos métodos tuvieron gran validez en la época que uno lo hacía a mano en la práctica. Yo los voy a explicar un poco, pero no los voy a usar. Y también lo voy a explicar en el programa cómo se usa. Mire, una factorización LU. ¿Qué significa esto? Es como descomponer la matriz en dos factores, un L y un U. El símil sería un número, el 8 uno lo descompone en factores. 8 puede ser 4 por 2. 4 por 2. Entonces aquí las matrices también pueden tener esa propiedad que se descomponen. Tienen que ser, eso sí, matrices cuadradas. Matrices cuadradas. Entonces se descomponen una inferior y una superior. Una L y una U. Esto proviene del inglés lower and upper. Bueno, y uno mantiene esa notación por comodidad. ¿Qué significa una matriz inferior? Una matriz uno puede... a ver, lo vamos a hacer con una especie de dibujo porque eso es bastante didáctico. Mire, si uno tiene una matriz cuadrada, un arreglo rectangular numérico así. Bueno, siempre hay una diagonal, ¿no? Una diagonal. Entonces, si una matriz es inferior, si toda esta parte triangular es cero, solamente hay números no cero, pueden haber algunos también, sí, en la parte inferior y en la diagonal. Pero todo esto de aquí arriba tiene que ser cero. Esa es la matriz L. Y la matriz U, supongamos que eso está representando la matriz. Aquí está la diagonal de la matriz. Entonces acá es triangular superior, o sea que hay números que no son todos ceros aquí arriba, pero los que están abajo son todos ceros. ¿No? Esa es la casa. Matriz superior, inferior. Entonces, ¿cómo esto se usaba en resolver el sistema de ecuaciones? Siempre la idea es, bueno, optimizar los procedimientos, ¿no? Yo cuando recién mostré en el Matrix Calc la manera como se resolvían los sistemas de ecuaciones, uno va viendo, ¿no es cierto?, este proceso de formar ceros y uno dentro de la matriz. Bueno, todo eso se puede calcular, la cantidad de pasos que se dan. O sea, de alguna forma se puede medir la eficiencia de cada uno de esos sistemas. Pero acá, cuando uno tiene un sistema de ecuación A, X, B, y la A la descompone en un producto de matrices LU, yo voy a explicar cómo se obtiene eso, que el sistema anotado como LUXB, porque el A pasó a llamarse ahora L por U. Entonces se toma como una... el sistema es este ahora, ¿no? A este me estoy refiriendo. Entonces, lo que se dice es lo siguiente, mire, llamemos a este UX
llamemos a este UX un I. ¿No? Otra variable. Entonces yo resuelvo el sistema L por I igual B. Y cuando tengo resuelto el sistema por L por I igual B, o sea, tengo la X ahora, tengo la X entonces, resuelvo el UX igual a I. A ver, esto así explicado de esa forma, como todas estas cosas matemáticas que son mucha rutina y cálculo, lo mejor es ver un ejemplo y allí uno entonces se ubica en el procedimiento. Aquí yo hice un ejemplo. La matriz original que expresa el sistema de ecuación es esta, 211, 522, 432. O sea, el sistema de ecuaciones escrito en su forma tradicional sería 2x1 más x2 más x3 igual a 5. Con la segunda fila, 5x1 más 2x2 más 2x3 igual a 6. La tercera ecuación, 4x1 más 3x2 más 2x3 igual a 3. Ese es el sistema de ecuación. Entonces, la matriz acá, A, está formada por 211, 522 y 432. Y esta matriz, entonces, se descompone. Ahí esto me quedó de mano. No debió haber estado acá. Esta parte. Vamos a atajarla para que no nos moleste mucho. Esta es la matriz A, ¿no? Eso no tiene nada que ver aquí. Esa es la matriz A. Y se descompone en la forma L por U. Ya lo voy a explicar cómo se obtiene esa descomposición. Habiendo obtenido la descomposición LU, se fijan aquí, L porque este triangulito superior es de puros ceros. Es baja, es L. Y aquí es U porque todos sus elementos están sobre ese triángulo que es de puros ceros. L y U. Y la diagonal no importa. No importa que bajo hayan cero o sobre hayan cero. Entonces se toma, como decía recién, un sistema como intermedio, L por I, con una nueva variable, L por I igual B. Y tiene incógnitas entonces, I1, I2 y I3. L es acá, esta matriz, igual a, bueno, B que es 5, 6, 3, los términos libres. Y ahora uno mira que esto es muy fácil de resolver, porque noten ustedes, si se multiplica la fila por la columna, queda I1. I1 igual a 5, ya tenemos el 5. Sabiendo que el I1 es 5, ahora para sacar el I2 usamos la segunda fila, que es 2,5 por el I1, que ya sabemos que es 5. Más I2 y más 0 igual 6. Entonces también sacamos rápidamente el I2. Y con el I1 y 2, el I2 resultó ser menos 6,5. Y con el I1 y 2 puestos acá, hacemos la multiplicación 2 por el I1 menos 2 por el I2 y 1 por I3, que es incógnito. Entonces, la suma de 2 por I1 de 2 por 5 menos 2 por menos 6,5 igual a 3, se despeja el I3 y sale el I3. Perfecto. Teniendo ese, ahora se resuelve este sistema. U por X igual a I. Y es este nuevo vector que hemos encontrado aquí. 5 menos 6, 5 y menos 20. Y el U es esta matriz. Entonces ahora empezamos, en vez de por arriba, por abajo. Aquí le puse punto 5, ¿no? Porque no me alcanzaba la escritura. Si le ponía un 0, desaparecía entonces, ¿qué otra forma también de uso, no? Punto 5, que es 0,5. Ahora, también esto es muy fácil de desarrollar, pero empezamos por abajo. La última fila. Fila por columna, da 0 por x1, 0 por x2, menos 1 por x3,
Entonces ahí sacamos x3. x3 es igual a 20. Porque menos 1, x3 igual a menos 20, x3 igual a 20. Con x3 puesto acá, ahora nos vamos a sacar x2, que sería este, 0 por x1, menos 0,5 por el x2 y menos 0,5 por el x3, que ya sabemos que es 20, sacamos x2, que resulta ser menos 7. Y con el 20 y el menos 7, puestos acá, sacamos el x1, porque sería 2x1, 1 por x2, 1 por x3, o sea, 1 por menos 7 y 1 por menos 20, sacamos x1, que resulta ser menos 4. Entonces, este otro método, uno lo transforma en un sistema único en dos sistemas, ¿no? Como si particiona el sistema en dos que son más fáciles. Ahora esto en un caso 3x3, claro, a lo mejor ni siquiera vale la pena hacerlo, pero esto siempre está pensado en un sistema con muchas ecuaciones, muchas incógnitas. Entonces esto proporciona una manera de trabajar bastante simple. Ahora, ¿cómo se obtiene esa descomposición LU? Que es la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Esa descomposición LU también la obtenemos acá. Vamos en el mismo matriz, operaciones con matrices. Operaciones con matrices. ¿Y nos dice? Factorización LU. Es decir, yo tengo una matriz acá, vamos a colocar 2, menos 4, 5, 2, ahí. Aquí 1, 1, 7, menos 9, 5, 2, 3. Ahí tenemos una matriz, ¿no? Entonces queremos esa descomposición LU. ¿De quién la pedimos? Factorización LU. Pedimos que lo haga y ahí lo hizo. Se fijan que este es una L, porque tiene este triángulo de cero aquí arriba, lo de L es lo de abajo, y esta es U, porque este triángulo de cero lo tiene acá abajo. Entonces, claro, esto que en algún tiempo era un buen sistema, aquí ahora queda un poco superado por la velocidad que tienen estos programas, ¿no? De encontrar las cosas. Esa es la manera como se trabaja. Ahora, yo lo dejo expresado porque siempre en los programas y en los libros de matrices se mencionan estas cosas bien, y de alguna manera también nos va a servir un poquito más adelante esta descomposición LU. Ya. Otra forma de trabajar con las ecuaciones es acá. Otra factorización. Para el mismo sistema A por X igual B, donde A ahora se coloca como un producto también de una L, pero por una L transpuesta. Ya vamos a ver lo que eso significa. Pero esto no es muy universal, ¿no? El A tiene que cumplir ciertos requisitos para poder expresarse como L por L transpuesta. La A tiene que ser una matriz simétrica. Una matriz simétrica es aquella que es simétrica respecto de la diagonal, en el sentido siguiente. Que si nosotros en la matriz cambiamos filas por columnas, la matriz permanece inalterada. Es como reflejar estos términos acá, ¿no? Este tiene que ser igual a este, por ejemplo, ¿no? O sea, cambio de filas por columna no altera la matriz. Esa se llama una matriz simétrica. Uno dice que A es la traspuesta de A, y traspuesta de A es cambiar las filas por las columnas. Además tiene que ser una matriz positiva definida. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece un
un término tan especial, digamos, positiva definida. Bueno, una matriz uno le va calculando los determinantes. Con el primer elemento, una matriz 1 por 1, con una 2 por 2, con una 3 por 3, va calculando los determinantes. Y todos esos valores determinantes tienen que salir positivos. Y ahí entonces la matriz resulta ser positiva definida. Para ese tipo de matrices, o sea, sistema de ecuaciones cuya A, cuya matriz de coeficientes es positiva definida, bueno, allí ya podemos usar este método de Cholesky. Bien, entonces, borramos acá. Y también, aquí yo les muestro un pequeño ejemplo, ¿no?, del método. Esta es la matriz A, que es la matriz de los coeficientes del sistema de ecuación. Solamente aquí alcancé a poner cómo se encuentra esta descomposición, si uno la quiere hacer a mano, ¿no? Si uno la quiere hacer a mano. Como queremos que sea un producto de una L, entonces aquí le coloco L11, y estas entradas de la matriz L21, L22, L31, L32, L33, y esto es 0 porque es una matriz L. Y como la otra tiene que ser la traspuesta de esta, cambiamos las filas por la columna. Por ejemplo, esta fila primera pasa a ser primera columna. La segunda fila pasa a ser segunda columna. Y la tercera fila pasa a ser tercera columna. Y ahora uno los va encontrando los valores. Disculpe. ¿Cómo se encuentran estos valores? Bueno, aquí es fácil sacar el primero porque L11 al cuadrado es 1. Entonces uno saca que L1 y el cuadrado o sea, es L11 al cuadrado es 1, L11 es la raíz de 1, que es 1. Ahí tenemos. Y después se van sacando por igualación. L11 por L21 tiene que ser igual al 3. Pero este ya sabemos que es 1, o sea, 1 por L21 es 3, quiere decir que el L21 es 3. Y este L11 por 131, ese es 1 por L31, es L31, igual a 2, es el 2. Y así se van colocando los valores y haciendo las comparaciones y sacando los resultados que corresponden a los L de acá. Y después, bueno, si uno tiene esta matriz, la otra es la traspuesta. Este 1, 0, 0 pasa a ser columna, la fila 3, 2, 0 pasa a ser la columna acá, 2, 1, 1 pasa a ser la columna aquí. Y aquí queda la descomposición de Cholesky. Ya. También aquí sucede, y uno dice, bueno, teniendo ahora esta composición de Cholesky, ¿cómo sigo? Se sigue tal como el caso de LU, haciendo ese U, bueno, ahora no es U, sino que es LT, L super T, L elevado a T. Toma el papel de U, pero funciona igual. Y para efecto de hacer el cálculo de de esta expresión, pero voy a tomar la misma matriz. Esa fue L1, ¿cierto? Y ahora si yo quiero usar el método Cholesky, aquí coloco factorización de Cholesky. Pero esta matriz no es simétrica, ¿se fijan? Entonces no se puede hacer. Recuerden que eran matrices simétricas, o sea, para ser simétrica, esta fila tiene que ser igual a la primera columna, o sea, este tiene que ser menos 4. Y este tiene que ser 6. Y esta segunda fila tiene que ser igual a la segunda columna, o sea, menos 4, 7, este tiene que pasar a ser menos 9 entonces. Y ahí sí que quedó simétrica porque, si ustedes se fijan, primera fila, 2, menos 4, 6, primera columna, 2, menos 4, 6. Segunda fila, menos 4, 7, menos 9, segunda columna, menos 4, 7, menos 9. Tercera fila, 6, menos 9, 3, tercera columna, 6, menos 3. Ahora que es simétrica, y vamos a suponer que también se da ese asunto del determinante, pero
Aquí por lo menos la factorización, esto lo va a tener que hacer. Factorización de Cholesky. Ah, no es positiva definida. ¿Sí? Uf. Claro, es un poco difícil. No sé si, a ver acá cambiando un poquito de los signos, a ver si tenemos suerte. Esto también, entonces menos 4. A ver si lo dejamos con todos positivos, ahí pasaría. No, tampoco. Ese es, me equivoqué, es 4. A ver, ¿qué pasaría ahora? No es positiva definida. Porque esto tenía que ser un número menor. A ver, un 1. Y eso quizás un 1. No, no, hay que pensarla, ¿no? Hay que pensarla, pero tal como en el caso anterior, si uno tiene una buena matriz con esas dos condiciones, que sea simétrica, pero además que estos determinantes de positivo, aquí, bueno, el determinante 2 de 2. Acá es, yo creo que este tiene que ser mayor para que, un 8, para que el determinante 16 menos 16, no, 9. Aquí. 18 menos, pero eso otro determinante ya es muy arriesgado tratar de adivinarlo. No, no. Hay que hacer una buena información. Pero lo que sí podemos hacer es, para terminar, ¿no es cierto?, con un ejemplo correcto, es tomar precisamente la que yo tengo acá. La que yo tengo aquí, en el ejemplo, que yo me di es 1, lo voy a anotar en un cuaderno primero para llevarlo, 1, 3, 2. Ups. Necesita un lápiz acá. 1, 3, 2, 3, 13, 8, 2, 8, 6. Entonces, esa la vamos a hacer. Aquí en el solucionador. Entonces colocamos, era 1, 3, 2. 1, 1, 3, 2. Ya es 3, 13, 8. 8. Está acá. 2, 8, 6. 2, 8, 6. Ahora sí, lo tenemos bueno. 1, 132. 3, 13, 8. 2, 86. Ahora sí. Vayamos que lo haga. Ahí lo hizo. Entonces estos programas nos indican que estos métodos por lo menos ya no son muy usuales. Porque basta con, como le decía recién, ir acá a la solucionador de sistemas de ecuaciones lineales y el más común, el más popular de todos, el método de Gauss-Jordan, y ese trabaja bien. Bueno, hay otros que usan determinante, que es la regla de Kramer, solución por matriz inversa, otro método de Gauss, en fin. Uno aquí puede elegir cualquier sistema. Yo siempre prefiero hacer el último, porque es el que está aplicado en el apunte. Ya está. Eso es lo que se refiere entonces, a estos métodos que son de alguna forma unos métodos exactos de resolver sistemas de ecuación. Métodos exactos o métodos directos. Ahora viene ya la parte diferente y que a nosotros nos interesa desarrollar. Y esto es bastante simple, ¿no? Y se trata de lo siguiente.
uno parte con un sistema de ecuación, la restricción aquí tiene que ser sistemas cuadrados, igual número de ecuaciones que hay incógnitas. Estos sistemas no funcionan para otro tipo de análisis, ¿no? De sistemas de ecuaciones, que son los que realmente tienen importancia, ¿no? en la vida práctica. Uno resuelve el sistema de ecuaciones con el mismo número de ecuaciones que hay incógnitas y ojalá que tengan solución. Ahora, estos llamados métodos indirectos permiten entonces encontrar soluciones no exactas, sino que aproximadas. Soluciones aproximadas mediante estos procesos iterativos, que son soluciones vectores que se aproximan al vector solución exacto. O sea, uno se da un sistema de ecuación y aquí tiene que partir con un número, en realidad es un vector. Un vector, una n-upla de números. Hay que partir de acá. De aquí se parte haciendo la iteración para poder alcanzar el valor de un vector que se aproxime lo más posible a la solución exacta del sistema, que se supone que no se tiene, porque si se tuviera, uno lo haría con el método Gauss-Jordan. Ya. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Es muy sencillo. Alguna restricción sí que hay, claro, porque aquí se trata de despejar los términos de la diagonal. Entonces, al menos se pide que las componentes de la diagonal, o sea, A1, 1, A2, 2, hasta ANN, sean no nulas, o sea, no sean cero. Bajo esa restricción, entonces lo que hacemos es, de cada una de las ecuaciones, vamos despejando. Aquí se lo voy a indicar. Vamos a ir despejando respectivamente de la primera ecuación el x1. Despejamos el x1. De la segunda ecuación despejamos x2. De la tercera el x3. Y así nos vamos hacia abajo. Hasta de la última despejamos el xc. Como sabemos que estos coeficientes que acompañan al x1, x2, hasta que no son 0, va a ser siempre posible despejarlos. Recuerden que esa es la restricción que tuvimos, ¿no? Ya. La diagonal principal dice de A son componentes no nulas. Al despejar aquí las incógnitas x1, x2, xn de esa manera, llegamos a lo siguiente. Acá. A que x1 es... ¿Alguien quería acotar algo? ¿Me parece? X1 se despeja, queda B. Despejar, simplemente despejar, dejarlo aislado el X1. El X2 hasta el Xn. Quedan expresados de esa manera. Ya lo vamos a hacer en la pizarra en un ejemplo bien concreto, ¿no? Ahora, en esta expresión se sustituyen los valores del vector inicial dado. El vector de partida, digamos. Eso está dado, puede ser 1, 3, 5, 7, el que nos den. Uno lo reemplaza acá. Y entonces saca el primer vector de la aproximación, de alguna manera da el primer paso. Cuando estos valores de este vector se han reemplazado acá, aquí, allí, vamos a sacar un x1, x2, xn, un nuevo, que le vamos a llamar x super 1, porque el primero es x super 0. Ese es el dado con sus componentes. Entonces aquí hemos encontrado un x super 1. Cuando tengamos el x super 1, tomamos estos valores y los reemplazamos de nuevo aquí donde correspondan. Y sacamos un x super 2. Y así nos vamos a sacar un x super k. Aquí yo he colocado esta misma expresión del sistema, bueno, de una manera más compacta que dice lo mismo, ¿no? Un poco más matemática, voy a llamar así, con una sumatoria aquí.
Pero esos serían los, si uno quisiera sacar acá el valor de cada una de las componentes del X super K más 1, bueno, podrías usar esto como forma, pero eso no se usa porque es un poco enredoso. Es más fácil ir y hacerlo paso a paso, y el paso a paso, como lo hace una hoja de cálculo, no es ninguna tragedia. Y se repite el proceso hasta alcanzar el valor aproximado requerido, porque uno le diga, mire, haga 20 pasos, haga 40 pasos, y pare. O le dicen, bueno, encuentre un vector aproximado hasta alcanzar una cota requerida. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Entonces, acá. Este es un pequeño sistema de ecuación. 5x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 1. Menos 3x1 más 9x2 más x3 igual a 2. 2x1 menos x2 menos 7x3 igual a 3. Se despeja el x1 de acá. De la primera ecuación despejamos la incógnita x1. Despejamos x1. El 1 permanece acá. Pasa menos 2x2 como más 2x2 al segundo miembro. Ahí está el 2x2. Y el 3x3 pasa como menos 3x3, ahí está. Y después todo se divide por 5, o sea, quedan 2 quintos, 3 quintos y 1 quinto. Se despeja de la segunda ecuación el x2. Entonces, todo lo del lado derecho va a quedar dividido por 9. Bueno, este menos 3x1 aquí va a quedar más 3x1, pero 3 dividido por 9 va a quedar 1/3. El x3 va a pasar como menos x3, o sea, menos x3 partido por 9, menos 1 noveno x3. Y el 2 que está acá, como término libre, al dividirlo por este 9, que es el factor del x2 despejado, va a quedar 2 novenos. Y finalmente se despeja x3. x3 es igual a, bueno, menos 2x1, que queda dividido por menos 7, va a quedar 2 séptimos. El más x2 dividido por menos 7, menos 1 séptimo. Y el 3 dividido por menos 7, menos 3 séptimos. Entonces ahora, aquí en este ejercicio nos dicen parta con 0, 0, 0. Para hacerlo más sencillo. Uno puede partir del vector que quiera, ¿no? Si parte muy lejos de una solución, bueno, se va a demorar más en las iteraciones, ¿no? Va a quedar más alejado, pero uno puede partir de cualquier vector que se dé predeterminado. En los ejemplos uno siempre coloca 0, 0, 0 para empezar a hacerlo un poco más simple, ¿no? Luego, si reemplazamos 0, 0 aquí, en x1 queda 0, 0, queda 1 quinto. 1 quinto que es 0,2. Aquí al reemplazar 0 queda 2 novenos, que es 0,2222. Periódico. Y aquí al reemplazar 0 y 0 en vez de x1 y x2, nos queda menos 3 séptimos, que es menos 4,28. Ahora tomamos estos valores y reemplazamos nuevamente. Este x1 va aquí y va aquí. Este x2 va aquí y aquí. Y este x3 va allí. ¿Y dónde más? Y allí. Habiendo hecho esos reemplazos, sacamos entonces este nuevo vector, el x super 2. Nuevamente tomamos los valores de x super 2. Vamos a ver esto. X super 2, vamos acá. Y con ellos, este es el x1, digamos, del x super 2. Se reemplaza aquí y allí.
con este, que es la segunda componente es el x2, se reemplaza aquí y allí. Y este, que es el tercero, se reemplaza allí y allí. Y se obtiene el x super 3. Y así uno continúa. O sea, un proceso muy simple que hecho en una hoja de cálculo es bastante sencillo. Ese es el primer método. Ese es el método, entonces, de Jordan. Borremos acá. Para poder ir más abajo. Aquí está hecho con una calculadora. Pero ya el miércoles con otro computador lo voy a hacer en el Excel, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Y claro, hay que verlo hecho en el Excel. Que del mismo tiempo anterior, el miércoles lo vamos a hacer en hoja de cálculo. El método. Es muy sencillo. Después hay otro, dentro de muchos, ¿no es cierto?, que existen, muchas variantes también hay, que es el método de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel. ¿Cómo funciona este? Que es una variante de la anterior. Aquí es un poquitito complicado, digamos, expresarlo en palabras, digamos, describirlo en palabras. Yo he intentado en esta por lo menos primera diapositiva dejarlo lo más conciso posible. Hacemos primero referencias. Del sistema de ecuaciones dado, se despejan las incógnitas de la misma manera que el método de Jacobi. O sea, se despeja x1, x de la primera ecuación, x2 de la segunda, x3 de la tercera. Así sucesivamente hasta completar la xn, la última. Pero a diferencia, dice, a diferencia de este método, el de Jacobi, en que todas las coordenadas del x super k se usaban para calcular las coordenadas del siguiente xk más 1, ¿no es cierto? Íbamos reemplazando con el bloque. Todo el vector lo íbamos reemplazando donde correspondía. Acá, en el método Gauss-Seidel, para calcular este siguiente vector a partir del anterior, se incorporan en cada componente las previamente obtenidas de las xk anteriores. Si uno se lo quiere aprender como fórmula, habría que hacerlo de esta manera. Como yo lo dejo hecho es por tener una escritura poco matemáticamente más formalizada. Pero en la práctica, lo que hacemos es, y aquí lo voy a explicar, con este ejemplo. Este ejemplo lo voy a explicar. Y es un sistema de ecuaciones. 5x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 1. Menos 3x1 más 9x2 más x3 igual a 2. 2x1 menos x2 menos 7x3 igual a 3. Nuevamente se despeja. En ambos métodos se despejan consecutivamente las incógnitas x1, x2, x3. Ahí están despejadas. Acá las tenemos despejadas. Ahora, se parte de un vector inicial, el super 0, que tiene componentes también aquí por facilidad, se toma 0, 0, 0. Ya. ¿Cómo se van obteniendo las iteraciones? Bueno, para el primer vector, entonces, reemplazamos, yo quiero tener este x1. Reemplazamos x2, x3, que son estas, 0, 0. Bueno, queda un quinto. Un quinto que es 0,2.
o 0,200. Ya. En el método de recién, disculpe, lo que hacíamos era aquí nuevamente reemplazar 0,0. Aquí nuevamente reemplazar 0,0. Aquí no. Ya que tenemos X1 previamente calculado, entonces lo que uno hace es tomar ese valor ya calculado y lo colocamos ahí. Y acá colocamos el X3, que es el 0. Y sacamos el X2. Y ese resulta ser aquí entonces 0,288. Y para sacar el tercero, aprovechamos que ya tenemos el X1, entonces lo colocamos ahí. Y aprovechamos que ya tenemos el X2 y lo colocamos acá. Se fija, ya abandonamos el 0,00 que era el inicial. Fuimos incorporando los valores de las componentes del vector a medida que las vayamos obteniendo. Y así se hace para abajo. Entonces, este es el método de Gauss-Seidel. Así hecho en frío, por decirlo de alguna manera, resulta, claro, lleno de cálculo aritmético. Pero esto también va a tener su versión, y esto lo vamos a hacer el miércoles con la hoja Excel, para que ustedes vean. O sea, hemos de alguna forma visto 4 ejercicios, los 4 se los voy a hacer en Excel, ¿no? Para que lo veamos. Son muy sencillos. Ahora, como hemos dicho tantas veces, en los métodos aproximados, uno tiene dos problemas. Encontrar las aproximaciones, que son estas rutinas, usualmente mediante estos métodos iterados, ¿no? Donde se van sacando valores a partir de los anteriores. Eso es una cosa. Y lo otro es encontrar los errores. Ahora, los errores significan distancia, ¿no? ¿Qué tan lejos está la aproximación del valor real al cual uno está alcanzando, tratando de alcanzar? Ese es el error. Luego, para poder calcular distancia, bueno, la distancia más sencilla de calcular siempre entre dos valores es la resta, se hace por una diferencia y uno calcula la distancia. Pero aquí las soluciones son vectores, ¿no? Este x super 1, x super 2 son vectores. Bueno, entonces, ¿cómo calcular la comilla distancia entre vectores? Distancia entre vectores. Lo primero que tenemos que tener es la medida del largo de un vector. ¿Cuánto mide el largo de un vector? Bueno, eso afortunadamente es sencillo de entender. El largo de un vector, si un vector geométrico en 3 dimensiones, quiero lápiz, ahí está. Esto simplemente viene dado por la norma que se llama el vector. O sea, en un sistema de 3 dimensiones, aquí tenemos un vector. Entonces, ¿cuál es el largo del vector? Bueno, entonces saca, es como pensado en una pieza, ¿no es cierto? Un vector que parte en un rincón de la pieza y llega al rincón superior opuesto, atraviesa la pieza. Entonces, se va proyectando y se va sacando por Pitágoras los valores de cada uno de los lados del triángulo rectángulo que se van proyectando, y el largo del vector simplemente queda como, si este vector tiene componente x1, x2, xn, si es de n dimensiones, es la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta xn al cuadrado. Esa se llama la norma euclidiana.
Y eso calcula exactamente la distancia. En el sentido que nosotros, si tenemos una winch y medimos esto, esa va a ser la norma. Pero si conocemos las componentes del vector y lo calculamos de esta manera, a la manera euclidiana, nos va a dar el mismo resultado. Esa es la norma, el largo de un vector. Ahora, pero para estos efectos de trabajar con vectores, hay varias maneras de medir el vector, medir la norma del vector, ¿cierto? Y otra forma de medir la norma del vector es determinar los valores de las componentes siempre de manera positiva, porque las medidas tienen que reflejar un aspecto permanentemente positivo, ¿no? De todos estos valores se toma el mayor. Por ejemplo, si este vector sería del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, la norma del vector se piensa como 10. Si fuera con 3 componentes, 4 menos 7, 5, bueno, este sería un vector de norma 7. Hay que tomarlo en la mayor componente, pero positiva, en valor absoluto. Bueno, la primera pregunta que dice, ¿qué diablo? Esto es tan extraño, ¿no? Yo entiendo que sea la norma de un vector en largo, un vector lo mido con una regla aquí, me parece perfecto. Pero esta otra cosa tan rara que lo que es como decir, bueno, son las proyecciones del vector sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, y me quedo con la más grande, y eso yo digo que es la medida del vector. Ahora, ¿por qué eso? Puede ser otra manera, probablemente. Pero la gracia de estas formas de definir el largo de un vector es que cuando uno toma las diferencias, y sobre todo en este sentido de aproximación, las aproximaciones se calculan de la misma o dan una explicación correspondiente si se hace con esta norma que se anota como la norma 2, ¿no? Por la raíz cuadrada. Y esta se anota como la norma infinita. Esas dos formas de pensar un largo de un vector sirven de manera equivalente para encontrar la distancia después de vectores. Hay otras más, ¿no? Pero estas son las dos más usadas. Ahora, ¿cómo se calcula? Ya conociendo la norma, el largo de un vector, ¿cómo se calcula la distancia entre los dos vectores? Este vector X negrita con sus componentes X1, X2 hasta Xn, y el vector Y negrita con Y1, Y2 y N. Yo no uso a propósito flecha porque mejor en negrita que flecha, ¿no? Porque la flecha es un poquito más complicada de anotar aquí. La distancia entre estos dos vectores es, bueno, uno dice, se restan las componentes correspondientes. Y1 menos X1, Y2 menos X2, Y3 menos X3. Ese sería el vector resta. Y a ese vector resta, resultado de la resta de los dos vectores, se le saca o la norma 2 o la norma infinito, que se calcularía de esta forma, según la definición de arriba. Esos son los valores entonces de las normas de un vector, de la distancia entre los vectores para estas dos modalidades de cálculo de norma. Y aquí vamos ahora a entender cuál es la norma de una matriz. Bueno, hay una forma de calcularla a la manera dada aquí arriba para la norma de un vector que hemos indicado como A, que es también una raíz cuadrada, digamos, medio significa raíz cuadrada, de la suma de las componentes, ya sea filas o columnas al cuadrado. O sea, se toma una matriz, ya voy a dar el ejemplo en la próxima página, ¿no? Se toma la matriz, se elevan al cuadrado todos sus componentes y se suman. Se le saca raíz, esa sería la norma. Es como una extensión de la norma de un vector. Y aquí, la norma infinita, símil de esta,
también toma el más grande, pero lo hace por filas. Porque aquí está puesto el A y J y el I el que varía. O sea, de la fila estamos tomando la suma y para cada fila hacemos la suma y nos quedamos con la más grande de esas. A ver, veamos el ejemplo numérico que va a resultar mucho más simple de entender. Ahí tenemos. Miren ustedes. Este es un vector de 4 componentes, 2 menos 3, 4, 1, el vector X. ¿Cuál es la norma 2? Se toman las componentes al cuadrado y se suman. Este es 4 más 9 más 16 más 1. Igual lo que sea. Después de calcular la raíz. Y aquí, para el máximo, o sea, esto si queremos nosotros completar acá, yo lo dejé abierto para hacerlo como una especie de ejercicio, ¿no? Sería la raíz cuadrada entonces de 4 más 9, 13, más 16, 29, más 1, 30, raíz de 30. Este sería el largo de ese vector. Medido en la norma 2. De alguna manera uno podría decir, medido con el instrumento 2. Ahora, medido con el instrumento infinito, entonces se toma acá el máximo del valor absoluto del 2 menos 3, 4, 1, es el 4. Es el número más grande. Eso es. Entonces, medido con el instrumento 2, el largo de ese vector es raíz de 30, queda entre 5 y 6, ¿no es cierto? Más o menos 5 y tanto. Y medido con este instrumento infinito, el largo de ese vector es 4. Que es la proyección más grande que el vector hace sobre ese eje, el tercer eje. Si queremos encontrar la distancia entre dos vectores, tiene que ser del mismo orden, naturalmente. Entonces lo que hacemos es restarlos, 0 menos 1, porque estamos queriendo encontrar la norma de x menos y. En forma correspondiente restamos 0 menos 1, menos 3 menos 0, bueno, 5 menos 4 y 1 menos 2. Aquí lo tengo. Y al cuadrado, ¿qué es lo que da eso? A ver si alcanzamos a colocarlo ahí. 3 más 9, 12, más 1, 13, más 1, 14. Raíz de 14. Esa es la distancia entre los dos vectores. Mientras que si calculamos la norma de la distancia entre ellos acá, según esta norma de infinito, teníamos que tener el máximo entre 0 menos 1, que es 1, entre menos 3 más 0, que es 3, 5 menos 4, que es 1, 1 menos 2, 1, o sea, el máximo es este, 3. Ahí está. Ahora, ¿cómo se hace para calcular la norma? Es como decir, ¿cómo da una medida de cuán grande, así entre comillas, cuán pequeña, entre comillas, es una matriz? Entonces, lo que se hace es tomar, según el instrumento, medido con la norma 2, es tomar todas las componentes al cuadrado. Todas las componentes. Y sacarle la raíz. Aquí no sé si. Vamos. Vamos a ver, hacerlo. Menos 3 al cuadrado es 9. ¿No es cierto? Más 4, más 16. 25. Más 5 al cuadrado, 25. 50.
más 0 cuadrado, nada. Más 36, 50, 86. Más 4, 90. Más 1, 91. Más 1, 92. Y más 49. 92 más 49. 9, 11, 1, 5, 10, 14. 141. Parece que no nos hemos equivocado. Entonces, 141. Acá lo que hacemos es tomar el máximo por fila, ¿no? Noten ustedes, importante aquí fijarse en estas comitas. Ahí está. Esa comita acá, esta comita allí. O sea, tomamos los valores absolutos de la suma de las filas. La primera fila, menos 3, 4, 5, menos 3, 4, 5. Ese resultado es cuánto es 5 y 4, 9 y 3, 12. Este es 12. Para la segunda fila, 0, 6, 2. 6, 2, 8. 8. Y para la tercera fila es 1 más 1 más 7, es 9. Entonces, ¿cuál es el más grande de los tres? Entre 2, no, este era 12, ¿cierto? Entre 12, 8 y 9 es 12. Y ese resultado es 12. Son cosas muy sencillas, son lenguajes, digamos, matemáticos, pero que nos van a ayudar después a entender cómo vamos a contabilizar los errores. En la medida que vayamos haciendo estas aproximaciones de manera iterada a la solución de los sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí viene el asunto de la convergencia, que lo dejamos para el miércoles, donde vamos a ver entonces, para una sucesión de aproximaciones de vectores anotado como x super n, ver si acaso se produce una convergencia, o sea, si estas aproximaciones van a llegar a ser finalmente x, que es el resultado del sistema de ecuación. Eso quiere decir que la distancia entre ellos tiende a ser 0 en el límite. Y hay dos formas de establecerlo. En realidad, preestablecerlo. Antes de resolverlo, antes de resolver el sistema mediante aproximación, entonces uno utiliza alguno de estos dos métodos. El método de matrices diagonalmente dominantes estrictas o el método de radio espectral. Y esto es muy sencillo, es casi aritmético. Es mirar lo que pasa con los elementos de la diagonal comparado con la suma de los otros términos que le corresponde, que está dentro de la fila para cada elemento de la diagonal. O este otro que tiene que ver ya con una cuestión un poco más matemática, que es para una matriz A, calcularle el radio espectral. O sea, no hay que asustarse con eso tampoco, porque el radio espectral lo vamos a obtener usando matrix calc nuevamente. O sea, previamente nosotros vamos a ver por alguno de estos dos métodos, si acaso el sistema de ecuación tiene solución. Y si tiene solución y uno quiere decir, bueno, yo quisiera ver que me aproximo con mis soluciones a un cierto rango. ¿Cuánto me aproximo? Entonces, para ello, haciendo uso de este radio espectral, uno va a poder determinar esta aproximación mediante esta fórmula, que también parece muy fea, pero muy simple de calcular. La aproximación de un vector x super n a x, que es el valor real, viene dada por la norma de esa matriz T,
Y ya vamos a ver cómo se calcula, elevado a n partido por 1 menos la norma de t, y ahí tenemos dos formas de calcularla, naturalmente, y por la diferencia entre el vector inicial que siempre es dado y el vector 1 que lo podemos calcular a mano porque es uno solo. Simple va a ser. Y ahí vamos a tener un ejemplo que vamos a explicar. Y eso es lo que tenemos contemplado entonces de ver en nuestro paso por la solución del sistema de ecuaciones en forma aproximada. Entonces, el miércoles lo que hacemos es trabajar en el Excel directamente. Ahí ustedes pueden ir también haciendo a la par como yo lo voy aquí paso a paso explicando. Y con eso estaríamos más o menos redondeados con la materia del curso ya. Que podemos, en el fondo, ya decir que la terminaríamos el miércoles. Eso es lo que quería explicarles hoy. De repente hay cosas un poco teóricas, claro, los lenguajes matemáticas lo son, como toda la ciencia no tiene su propio lenguaje, pero ya esto en la práctica se transforma en algo muy simple y van a ver ustedes cuando hagan estos ejercicios de la tarea, y bueno, yo los voy a ayudar, ya les dije, de todas maneras, cada vez que tengan alguna dificultad, que esto es muy sencillo, muy rutinario. Aprendiéndolo una vez, perfecto. Y como ya hemos practicado un poco el Excel con la integral aproximada, eso se nos va a hacer mucho más fácil. Es muy, muy simple. Y uno hace un par de ejercicios bien hechos de cada caso y ya lo toma como una especie de plantilla el problema en la tabla, en la hoja de cálculo. Y eso le queda para cualquier problema. Eso es lo interesante que tiene. Ya. Eso es lo que teníamos para hoy. Creo que... y para terminar algo que quería mostrarle, ¿no? Que uno siempre anda buscando cosas, ejemplos. Y esto quisiera mostrarle. ¿Ven esta fotografía? Sí, profesor. Miren, Sí, eso es un... parece que está como en construcción, eso no se ve nadie, ¿no? Pero bueno, ahí hay unos turistas tomándole fotos, por lo menos. Este es el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos. El cañón del río Colorado. Todos lo han visto, ¿no? Y en las películas salen estas cosas siempre. Y fíjense ustedes, qué interesante la construcción que se hizo. Este es un mirador. Un mirador que está, comillas, en el aire, ¿no? Yo no sé si es de vidrio. A veces algunas de estas cosas hacen de vidrio, pero no sé si yo me atrevería a mirar por ahí. Pero bueno, ahí se ve en persona, ¿no? Eso está habilitado entonces. Y este es un problema que aparecía por ahí en un texto referido, donde hay un problema de cálculo centro de masas. Esto es una especie de... La estructura es como una especie de herradura acá, ¿no? Entonces eso me da la impresión que en el centro, por llamarlo así, eso debe ser de vidrio. Entonces, interesante acá que nuestros conceptos de centro de masa aquí están presentes. Porque de alguna forma esta estructura tiene que tener un cierto balance, ¿no? Y el centro de masa no puede estar muy, muy cerca de acá, del extremo, porque si no esto, o sea, probablemente el viento, las vibraciones lo haría mover mucho. Entonces, tiene que estar construido de tal manera que el centro de masa, supongo yo, esté más o menos en la mitad. Pero era un problema que vi en un libro
que hacía referencia al cálculo centro de masa, y el centro de masa de esta especie de herradura acá, que debe ser una estructura de hormigón, supongo, o quizás de puro fierro, no lo sé. Pareciera Pero que fue acero. acero debe ser, ¿no? Sí, porque el problema yo recuerdo... la figura era así. Así. Y aquí. Se me fue. Era así visto de arriba. Era el centro de masa de esta figura la que pedían calcular. Este era un semicírculo, ¿eh? No es una cosa tan porque es un semicírculo. Bueno, y estos son rectos. Son lados rectos. Y hablaba de la posición de del centro de masa de esta entonces figura. Obviamente que el centro de masa es como, comilla, irreal, ¿no? El centro de masa debe estar por acá. Yo también he comentado alguna vez que la idea es que si esta es una placa de madera, y si uno le coloca, no sé, aquí un vidriecito, bueno, el centro de masa nos va a permitir tomar ese punto, colgar esta cosa y que quede absolutamente vertical, horizontal. Entonces, me llamó la atención porque, por lo menos a mí, digamos, no soy del área de profesión de ustedes, ¿no? Pero encontrar en una cosa tan concreta como esta, un uso matemático de estos conceptos que estamos trabajando, es interesante hacerlo saber. Eso era lo que quería mostrarles ahí para que viene. Y esta es una situación real, digamos. Ya está. Nos estaríamos viendo entonces el miércoles. Gracias, profe. Ya está, a ustedes también. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Les dejo esta grabación ahora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rodolfo. Hasta el miércoles, entonces. Hasta el miércoles, profe. Ya está.